de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Loja, un espacio dedicado a la promoción y prevención en salud, un programa educativo donde abordaremos problemas de salud con un enfoque integral centrado en ti y en tu familia. Bienvenidas, bienvenidos, esto es La Pepa del Asunto. Muy buenos días con todos. Hoy tenemos un nuevo programa de La Pepa del Asunto, un programa creado por el posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Salud Humana y la radio de la Universidad Nacional de Loja. Recordemos que este espacio tiene como finalidad hablar de salud, bienestar, haciendo énfasis en promoción y prevención de salud con un enfoque individual y familiar. ¿Alguna vez se han preguntado cuánto control tenemos sobre nuestra salud? Para poder contestar esta y más incógnitas, hoy abordaremos un tema crucial para la salud y la calidad de vida. Importancia de la detección temprana de enfermedades crónicas. Conversaremos sobre este tema con expertos para entender por qué identificar a tiempo estas condiciones, que pueden marcar la diferencia entre una vida plena y el avance de complicaciones. Es por ello que damos la más cordial bienvenida al doctor Álvaro Quinche, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, máster universitario en Dirección e Intervención Sociosanitaria. A la doctora Vivian Quispe, residente del posgrado de Medicina Familiar y Comunitaria de la Universidad Nacional de Loja. Y al estudiante Doménica Naula, estudiante de la carrera de Medicina. Bienvenidos. Producción, ¿qué tenemos a continuación? En La Pepa del Asunto, conceptualizando. Las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. El término de enfermedad no transmisible se refiere a un grupo de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda. Dan como resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de tratamiento y cuidados a largo plazo. Estas condiciones incluyen cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. Muchas enfermedades no transmisibles se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgo comunes, tales como el consumo del tabaco, el consumo de alcohol, la inactividad física y comer alimentos poco saludables. Las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas cada año, lo que equivale a un 71% de las muertes que se producen en todo el mundo. En la región de las Américas mueren 2.2 millones de personas por enfermedades crónicas no transmisibles, antes de cumplir los 70 años. El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de estas enfermedades. La detección, el cribado y el tratamiento, igual que los cuidados paliativos, son componentes fundamentales de la respuesta a las enfermedades crónicas no transmisibles. Producción, ¿qué tenemos a continuación? En La Pepa del Asunto, experiencia médica. Más allá de la teoría, sabemos que existen experiencias enriquecedoras que pueden ayudar a nuestros oyentes a identificar situaciones muy importantes. Es por ello que invitamos a nuestros asistentes a que nos compartan su experiencia, ya sea desde el punto profesional, personal o familiar. Doctor Álvaro, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Igualmente a todos nuestros radioescuchas que están pendientes de esta información de la parte médica. Cuando nosotros hablamos de experiencia, pues nos abordamos a todos los enfoques. Voy a hablar de mi experiencia a nivel profesional. Nosotros llevamos un proyecto de vinculación de nuestra Universidad Nacional de Loja, la cual ha sido partícipe y ha ganado 3 premios dados por la OPS. ¿Por qué? Porque hemos abordado temáticas basadas en las enfermedades crónicas, que son las que principalmente nuestra población muere o fallece. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos que nuestros alumnos, con muy buen conocimiento, bien formaditos, bien capacitados, vayan hacia las casas donde están los pacientes con diabetes, hipertensión, hipotiroidismo y otras patologías, y ellos sean nuestros médicos en chiquito, como se podría decir, en la comunidad. Entonces ellos decían: doctor Álvaro, sabe, este paciente está descontrolado, su presión está por tal lado, su glucosa está por tales valores,
no tiene medicación o no tiene los exámenes, tiene un riesgo cardiovascular alto o tiene una enfermedad renal que con mi tamizaje que le hice, doctor, con mis cálculos, está con una grado 3 que tenemos que hacer el protocolo de manejo. Entonces, miren, ganamos como Ministerio de Salud, primerito, ganamos esa apertura y esa confianza de la población hacia nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque ¿quién va a esperar que el médico llegue desde ese punto de vista? Donde está el paciente trabajando, donde está en su domicilio y haga este tipo de actividades. Entonces, este tipo de proyectos sé que se están abriendo a otras universidades por la connotación que están teniendo. Muchas gracias, doctor Álvaro, por compartir su experiencia y muy importante, ¿no? Cómo se va trabajando desde lo que es la formación de los estudiantes, ¿no? Incentivando esto también y fomentando a que den más importancia a lo que corresponde pues a la salud de la comunidad. Muchas gracias, doctor Álvaro. Doctora Vivian, ¿qué nos puede contar usted al respecto? Buenos días con todos. Bueno, con respecto a la experiencia que yo he tenido, aquí en Loja más que todo, me he dado cuenta de los pacientes cuando comienzan con síntomas de hipertensión, por la carga de estrés que ellos manejan, por el trabajo, por la alimentación, por la falta de actividad física. En una ocasión llegó una paciente, asimismo, con un leve dolor de cabeza, decía que ella eso lo mantenía siempre, se tomaba paracetamol y pasaba, pero le llamaba la atención que esta vez no le pasó y ya llevaba algunos días así. Se le tomó la presión, en otro centro de salud primero, le dijeron que estaba alta, pero ella pensó que por lo que había llegado muy rápido. Nuevamente acá vino, se sentó, descansó y nuevamente la tensión la tenía elevada. Entonces ella decía, o sea, yo pensé que eso solo le daba a las personas jóvenes, entonces, o sea, a las personas adultas. Y le digo, no, también se puede dar en las personas jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos, no, esa enfermedad no me va a caer a mí, o no saben cuál es el proceso de la enfermedad. Entonces ahí poco a poco se la educó y se le dio la medicación y ya actualmente la paciente se encuentra mucho mejor. Muchas gracias, doctora Vivian, por compartirnos su experiencia. Doménica, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, muy buenos días. Con respecto a la experiencia que yo he venido a contar, es en el ámbito personal. En este caso, recientemente fui al hospital en donde visité a lo que es un paciente que hace aproximadamente 3 años le detectaron hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, pero lo raro es que él nunca había sentido anteriormente lo que son los síntomas. Sin embargo, él se inscribió a lo que es un proyecto de alfabetización brindado por el gobierno, en el cual para darle el certificado necesitaba específicamente realizarse lo que son los exámenes rutinarios o preventivos que se le recomienda a los pacientes realizarse anualmente. Entonces, en este examen salió lo que es una glucosa de 280, lo cual ya abrió lo que es una duda en los médicos. Asimismo, se le realizó lo que es una hemoglobina glucosilada, la cual estaba en 7.5, confirmando lo que es un diagnóstico de diabetes. Sin embargo, la diabetes ya se encontraba en la fase tardía, por lo cual empezó ya a presentar lo que son las complicaciones de esta enfermedad, como por ejemplo un infarto de miocardio que fue fulminante y posteriormente acabó con la vida del paciente. Muchas gracias, Doménica, por compartirnos tu experiencia y especialmente, pues como decimos, las experiencias que se comparten aquí también es para que las personas que nos están escuchando tomen en cuenta, ¿no? Miren la importancia de no hacer mínimo o no dar mucha importancia a lo que corresponde pues a los síntomas, así sean los más mínimos o que a veces se escucha en la comunidad mismo. Eso a veces te puede pasar o eso es normal, ¿no? Entonces, a tener muy en cuenta sobre todo estas experiencias. Agradecemos a todas las personas que se encuentran sintonizándonos, asimismo, ya sea por las diferentes redes sociales, y también enviamos un grato saludo al doctor Nicolai Aguirre, rector de la Universidad Nacional de Loja, y a la doctora Elvia Chapa, vicerrectora de nuestra alma mater. Agradecemos a los invitados por habernos compartido su experiencia, pero también vamos a invitarlos a que nos puedan ayudar con algunas preguntas que por lo general suele también darse a nivel de la comunidad, ¿sí? Doctor Álvaro, ¿por qué es fundamental la detección temprana en el manejo de las enfermedades crónicas? Bueno, esta pregunta es muy interesante y es extremadamente importante la detección temprana. Pongamos 2 ejemplos, lo que dijeron aquí mis compañeras. María, de 45 años, dolores de cabeza frecuentes, malestar general, decaimiento.
Ella pensaba que esos dolores de cabeza eran por estrés. Cuando se hizo un control, determinó que ya tenía un proceso de hipertensión arterial, más complicaciones, ya tenía insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular, es decir, de que de una sola medicación que podría haber tomado, ella llegó a tomar 5 medicamentos. Y tenemos a José de 42 años, se hizo los controles rutinarios, que normalmente se habla que debería hacerse por lo menos una vez al año o a los 3 años. Se determina que hay un proceso de una diabetes mellitus, se maneja a tiempo. El paciente manejado a tiempo es un paciente que se controla bien, toma una dosis media de medicación y se encuentra totalmente estable. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos pacientes? El diagnóstico temprano o el control óptimo. Cuando nosotros hablamos de la importancia de un diagnóstico temprano, pues hablamos de 3 principales enfoques, se podría decir. Primero, evitar las complicaciones tardías. Estas enfermedades, como usted lo dijo, doctora, hay más de 45 millones que mueren por año a nivel global. Esta es la principal causa de muerte en nuestro país. El año pasado murieron más de 24,000 pacientes y de los cuales 19,000 fue por causa de la diabetes, la hipertensión y sus complicaciones. Si un paciente se diagnostica a tiempo, va a evitar complicaciones tardías, ¿como cuál? Que se quede ciego por una retinopatía diabética hipertensiva, que pierda los piecitos por un proceso de una neuropatía, un pie diabético y una amputación, que termine conectado a una máquina de diálisis, siendo estas terapias que únicamente prolongan los años de vida. Entonces, si yo diagnostico a tiempo, evito estas complicaciones, mejoro mi calidad de vida, como el caso de José. Diagnosticado a tiempo, José toma una medicación a dosis media, mantiene sus valores óptimos, controló su práctica de vida, es decir, mejoró su alimentación, mejoró lo que es el consumo de líquidos, su parte emocional es muy importante igualmente, mejora muchísimo la efectividad del tratamiento. Un paciente diagnosticado a tiempo, como lo dije, con una dosis media, a veces con una dosis baja, ya controla y regula lo que constituye su patología, acoplado a un tratamiento no farmacológico bien establecido, que eso pues nuestros médicos de primer nivel, nuestros estudiantes bien formaditos son expertos en esos puntos de vista. Muchas gracias, doctor Álvaro, por habernos compartido su respuesta. Muy importante, tomar muy en cuenta los radioescucha. Doctora Vivian, ¿existen factores de riesgo comunes que la gente debería conocer para estar más alerta sobre la posibilidad de desarrollar una enfermedad crónica? Sí, tenemos que tener en cuenta que a veces lo que nosotros hacemos cotidianamente puede llevarnos a una enfermedad. Ejemplo, el que nosotros comamos de una manera inadecuada, que comamos muchos carbohidratos, muchas comidas fritas, a esto le sumamos que no hacemos actividad física, viene el sedentarismo, que también va a ser un factor de riesgo en el paciente. Puede desencadenar diversas patologías, como dijo el doctor, hipertensión, diabetes, que es lo que se ve muy frecuentemente aquí. También tenemos que darnos cuenta que por la televisión también sale este tipo de flash que se queda en la mente. Vemos una hamburguesa que se ve muy rica, pero ¿qué hay más allá de comer esa hamburguesa? O el tabaco, el alcohol, que no solamente los vemos aquí a nivel de tercer mundo, sino también en primer mundo, donde tenemos en películas, en televisión, que sale muy a menudo y ya se está volviendo algo muy frecuente. El tabaco y el alcohol son 2 factores de riesgo que están en la mayoría de patologías que pueden llevar a una enfermedad crónica de un paciente. A esto también le sumamos si hay factores familiares en el paciente, si tenemos familiares con antecedentes de cáncer, también hace como que un riesgo para que el paciente pueda presentar algunas de estas patologías. Entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un control, siempre preguntamos eso: si fuma, toma drogas, hace actividad física, cómo se alimenta. Esas preguntas que realiza el médico es más que todo para ver el factor de riesgo que pueda tener el paciente de presentar alguna patología. Muchas gracias, doctora Divi. Doménica, ¿de qué manera la falta de conocimiento sobre las prácticas o cosmovisiones culturales pueden erosionar la confianza de los pacientes en los servicios de salud y por ende retrasar lo que corresponde a una detección temprana?
Bueno, primero hablaría acerca de lo que es la falta de conocimiento y respeto por parte de lo que son los profesionales de la salud frente a lo que son las prácticas culturales y cosmovisiones de cada uno de sus pacientes. Esto puede generar en ellos lo que es una desconfianza, una percepción de discriminación y asimismo el rechazo voluntario de lo que es los servicios de salud. Un ejemplo que puedo poner es un profesional de la salud que ignora o rechaza lo que son las prácticas culturales y tradicionales de un paciente indígena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este paciente? Este va a abandonar voluntariamente lo que son los servicios de salud, puede postergar lo que son las consultas y también el abandono voluntario de lo que son los controles preventivos. Entonces, como vemos aquí va a haber una desconexión entre lo que es la relación médico-paciente, aumentando lo que son las brechas estructurales y fortaleciendo así o perpetuando lo que es la desigualdad en salud, tanto en lo que es el médico como el paciente. Muchas gracias, Doménica. Doctor Álvaro, ¿cómo impacta la detección temprana de las enfermedades crónicas en la calidad de vida del paciente a largo plazo? Esa también es una pregunta muy importante. Yo creo que aquí debemos ser muy conscientes el paciente que tiene esta patología, la familia y sobre todo el personal de salud. Porque un paciente con esta patología, digamos que ya la tiene la patología, tiene que tener mucha conciencia de que este paciente a largo plazo va a desarrollar una complicación. Por eso la importancia del tema de hoy, detección temprana. Por ejemplo, si un paciente se descubrió, como dijo mi doctora, lo que le ha pasado en la práctica diaria, llegó, le hicieron la glucosa, la presión estaba por los cielos y le diagnosticaron recién ahí hipertensión. El diagnosticar ahí quiere decir que el paciente más hace 5 años o 6 años atrás él ya tuvo indicios de que ya tenía la patología. Ahora, ya tiene la enfermedad. Normalmente en término medio nuestros estudios indican que desde los 8 años de un descontrol ya tenemos complicaciones tardías. Y de un cuidado adecuado, más de 20 años el paciente recién, de un control óptimo, recién empieza a tener complicaciones. Entonces, cuando nosotros determinamos cómo impacta esta patología en la salud a largo plazo, pues físicamente, emocionalmente y socialmente. Cuando hablamos físicamente, pues hablamos de evitar lo que son los estados de discapacidad. Un paciente con diabetes tiene 3 veces más riesgo de terminar en un infarto o un derrame cerebral. Es decir, que me le puede dar al paciente. Muchos de los casos, como dicen los estudios, puede darle uno fulminante o bien puede quedar el paciente en un estado de discapacidad, a ser dependiente de un familiar o de alguien externo para que cuide y pueda cumplir con sus funciones de la vida diaria. Actualmente van aumentando los porcentajes de pacientes con discapacidad física, intelectual, de tipo visual, principalmente por culpa de la diabetes y de la hipertensión que no se controlan adecuadamente. Cuando nosotros descubrimos a tiempo una patología, podemos manejar óptimamente y el paciente va a tener menos dolor y menos molestias. Si yo determino un paciente con un cuadro, digamos, pongamos de ejemplo una diabetes, y una diabetes descontrolada en la cual ya hubo daño de los nervios a nivel de los piecitos, pues mi paciente va a tener neuropatía. Y como ellos dicen, doctor, me duelen los pies, me arden los pies, me queman los pies, tengo amortiguamiento en los pies. Así dicen los pacientes cuando llegan a nuestra consulta. Sí. Y el paciente ya tiene un cuadro franco de neuropatía autonómica, sensitiva, motora o a veces mixta. Y esto le genera al paciente una mala calidad de vida porque ya no puede estar a la par con las actividades de la vida o de sus familiares. Y le evita una independencia en sus funciones o acoplarse a sus funciones. Cuando hablamos de la parte emocional, pues muchos de estos pacientes que ya tienen complicaciones, pues son pacientes que tienden a alejarse un poco de la familia, porque como tienen dolor continuo, dicen, el mismo paciente dice, doctor, ya me da no sé qué, decirle a mi familia que me duele o que... Entonces ellos tienden a alejarse un poco, ellos tienden a tener estados de ansiedad, depresión, que tienden a generar problemas ya de índole mental. Y cuando hablamos social, pues son pacientes que cuando tienen complicaciones ya dejan de ser productivos. Como le digo, ya tienden a relegarse un poco y ellos mismos lo ven a su enfermedad y se ven ellos individualmente a la familia como una carga familiar. Muchas gracias, doctor Álvaro. Doctora Vivian, ¿qué señales de alerta o síntomas generales deberían motivar a buscar atención médica aunque parezcan leves o tal vez inespecíficas?
Bueno, con respecto a eso, nosotros tenemos que saber que a veces el cuerpo también nos da indicios. Cuando nosotros sometemos a nuestro cuerpo a mucha carga, mucho estrés, puede que la persona asuma que el estrés no ocasiona ningún daño en nuestro cuerpo, pero no es así. El estrés, le sumamos el sedentarismo, si es un paciente que ya comienza con mucho dolor de cabeza, el mismo no pasa o no hay algún motivo que haya desencadenado ese dolor de cabeza, entonces hay que estudiarlo. Por más que ellos tomen un medicamento, que no sería lo más correcto, lo correcto sería que ellos acudan primero a un médico para que diagnostique o descarte o busque la causa de ese dolor de cabeza. También tenemos que ver que en sedentarismo influye mucho también para aquellos pacientes con hipertensión, síndrome metabólico, ¿sí? También tenemos la diabetes, aquel paciente que va demasiadas veces al baño, está perdiendo peso, mi papá, mi mamá son diabéticos, no llevo una buena alimentación, entonces yo tengo que como que hacerme un control y decir, bueno, ¿será que yo también estoy presentando un síntoma de diabetes? Y sacarnos ese chip de la cabeza que yo solo tengo que ir al médico cuando estoy enfermo. Y no es así. Yo tengo que ir al médico por un control para ver cómo estoy. Porque el médico, acorde a los síntomas, por ejemplo, pérdida de peso. Si es un paciente que tiene muchas parejas sexuales, también hay que tener un chip. No me cuido, puedo tener una enfermedad de transmisión sexual y la última ya sería el VIH. Entonces, tener precaución con todo eso. A veces nos confiamos mucho, dicen, no, soy hipertensa, de vez en cuando me tomo la pastilla y no me pasa nada. Y también me dijeron que yo tenía que tomarme mejor esta agüita y ya no la pastilla, porque la pastilla a la larga me van a dar insulina y voy a perder la visión, entonces no pasa nada. Esa confianza o ese exceso de confianza del paciente hace que baje la guardia y ahí vienen las complicaciones, que es lo que termina, como dijo el doctor, en amputaciones, ¿sí? Si ellos ya ven que como diabético a nivel del pie pierden la sensibilidad, cambio de coloración a nivel de las uñas, veo que no estoy orinando mucho durante el día, tengo que poner atención a esos síntomas, acudir al médico. ¿Sabe qué, doctor? Me he dado cuenta que ya no siento bien mi dedito o no puedo ir al baño. Entonces, para que el médico pueda prevenir, porque a veces la mayoría de pacientes piensan que solamente es el medicamento y el médico tiene que hacer todo, y como yo les digo a ellos, 50% lo hacen ustedes, 50% lo hago yo. Entre los dos sacamos adelante, en este caso que usted mejore la patología, para que pueda tener una vida un poco mejor, y más que todo tener en cuenta que a veces son cabeza de familia, entonces lo que se perjudica son sus seres queridos. Muchas gracias, doctora. Doménica, ¿cómo podemos el sistema de salud y los profesionales de salud ser más sensibles y efectivos al comunicarse sobre la detección temprana con personas de diferentes contextos culturales? Bueno, los sistemas y profesionales de la salud pueden ser más sensibles y específicos mediante la formación en competencia cultural. ¿Qué quiere decir esto? Capacitar a cada uno de los equipos de salud acerca de la diversidad cultural, acerca de la diversidad lingüística tradicional y también las diversas cosmovisiones que tienen cada una de las comunidades a las cuales estamos atendiendo. Por otra parte, también implementar lo que son traductores tradicionales, así como también jefes comunitarios que nos ayuden a facilitar lo que es este diálogo horizontal entre lo que es el paciente y el personal de la salud. Por otra parte, también impulsar lo que es la escucha activa y el diálogo respetuoso. ¿Qué quiere decir esto? Receptar lo que es la información que nos está proporcionando nuestro paciente acerca de las creencias que tiene él, sin emitir un juicio y sin juzgarlo, más bien crear lo que son entornos de confianza y también validar cada una de sus creencias. Por otra parte, también sería muy importante promover la utilización de material educativo adaptado. Esto quiere decir desarrollar información acerca de la prevención y promoción de la salud en los diversos idiomas originarios de las comunidades, así como también algunos ejemplos visuales y contextualizados por los cuales nos puedan entender la información que queremos llevar a ellos mediante este tipo de material. Muchas gracias, Doménica. Doctor Álvaro, ¿cuáles son los principales desafíos o barreras que se enfrentan en Ecuador para que las personas accedan a la detección temprana de estas enfermedades? Bueno, yo creo que aquí es un punto de vista compartido, desde el punto de vista individual hasta lo que dijo mi compañera.
hasta el punto de vista de nuestro sistema de salud. Cuando hablamos individual, pues hablamos de la cultura. Muchos pacientes piensan que solo tienen que llegar a hacerse atender cuando están enfermos. Lo que pasó ahorita con Tosferina. Sí. Esperaron que haya los casos para recién decir, cierto, a mi hijo no le puse la tercera dosis de la penta, o a mi hijo no le puse el primer refuerzo, o mi hijo ya tiene 6 años y no le puse a los 5 años el quinto refuerzo. Y recién cuando ya vemos que nuestros hijos van al hospital, 5 o 6 días ahí, recién nos ponemos a pensar en lo preventivo que es la vacunación. Lo mismo pasa acá, en las enfermedades crónicas. El paciente no acude como debería asistir a un control anual, valorarse cómo están sus signos vitales para valorar presión arterial, cómo está su peso, cómo está su perímetro abdominal. Con una bioquímica nosotros podemos determinar presión arterial, valores de dislipidemias, y con esto ir valorando como una fotografía cómo está mi paciente. Lo que pasó con el primer ejemplo que di, con María y con José. Aquí también va incluido muchísimo lo que es la parte familiar. Por ejemplo, yo le cuento una experiencia. Yo trabajo en un centro de salud y nosotros empezamos a ir a los colegios y pedimos que por favor nos permitan dar charlas a los últimos años, ya jóvenes, ya a punto de ser universitarios, y llegamos con el mensaje de que las enfermedades crónicas están matando a la gente. Cuando yo llegué, cuando llegaba primero los guambras ni bola paraban, estaban en el celular, pero ya cuando comencé a hablar y les decía, levanten la mano quien aquí tenga algún familiar que tenga diabetes, presión o hipotiroidismo, créanme que más del 70% tenía esa patología dentro de su grupo familiar. Empezamos a mostrar imágenes muy feas de pacientes sin pies, pacientes que van con un bastón ciegos, pacientes conectados a una máquina dializadora, y recién los guambras comenzaban a poner atención. Y yo digo, lo que dijo la doctora Divian, si este paciente es tu papá y él es el único cabeza de hogar, y digamos, te pongo de ejemplo, digo, tu papá gana $2,000, y con estos $2,000 tienes la oportunidad de estar en un colegio privado como este, porque él tiene la opción de pagarte. Si mañana pasado tú sabes que tu papá tiene presión alta, y no sabes qué toma, cuándo fue la última vez que se fue al médico, no sabes cuándo le pidieron exámenes, no sabes cómo está su parte en global de su patología, tú como hijo directamente deberías ser responsable de la enfermedad, acompañar inclusive, porque mañana pasado, quién sabe, le da un infarto, le da un derrame. Y ahora, ¿quién maneja este hogar desde la parte económica? Ya no te va a tocar venir a este colegio, tal vez te toque tú cambiar el rol y tal vez te toque trabajar. Entonces le digo, ahí recién los guambras fueron cambiando la mentalidad de que hoy estamos con un familiar con una patología, pero que si no hay el apoyo familiar, quién sabe en dónde termina. Aquí nuestro ministerio también tiene mucho que ver, porque la parte de estructural, por ejemplo, no puede haber rotura de stock de medicación, no puede haber rotura de lo que son las pruebas analíticas para una determinación temprana de estas enfermedades, no puede haber la presencia, no podría decir la presencia, sino la carencia de turnos continuos. Por ejemplo, ahora el 171 ayuda mucho, pero a las personas que tienen conocimiento. Por ejemplo, yo en mi caminar día a día como médico de primer nivel, voy a las casas y el paciente, ¿cuántos años? Como 10 nunca se ha hecho ver. Dice, doctor, una vez quise sacar un turno por el 171, me habla una señorita ahí, me dice, espere. Por eso no me hago atender. Claro. Entonces, yo creo que ahí deberíamos ir modulando algunas cosas. Y pues dentro de las barreras, pues principalmente individuo, familia, comunidad también, porque las comunidades también son responsables de lo que es la salud de las poblaciones. Muchas gracias, doctor Álvaro. Doctora Vivian, ¿qué exámenes o chequeos regulares son cruciales para la detección temprana de las enfermedades crónicas más prevalentes? Bueno, con respecto a eso, desde que nosotros entramos a una consulta ya nos toman los signos vitales. Los signos vitales son muy importantes. Ahí vemos cómo está nuestro nivel de presión arterial, si está aumentado o no. Posterior a eso hacemos la anamnesis del paciente, los antecedentes, y cuando nosotros emitimos una orden de laboratorio es para buscar una patología. Ejemplo, si el paciente tiene algún antecedente de una mala alimentación, en este caso podemos ver cómo está primero que todo su glucosa, el colesterol, los triglicéridos que también están ahí
perennes para alguna enfermedad cardíaca o alguna complicación de ciertas enfermedades, por ejemplo un ACV, al que el paciente que tenga hipertrigliceridemia. En el caso también de algún paciente con diabetes, hipertensión, su funcionamiento renal, por eso se le manda urea, creatinina, para ver cómo está más que todo la creatinina en el funcionamiento renal. También la parte de examen de orina, para ver cómo está el examen de orina de los pacientes. Hay que tener en cuenta que cuando una mujer va a un chequeo, le dicen, en algunos casos se hace un autoexamen de mama, se le pregunta, ¿usted en algún momento cuando va al baño se toca o se ha sentido alguna bolita, alguna masita? Sí, no. Entonces, más que todo nosotros tenemos que ver los antecedentes de nuestro paciente. Otro examen que también se hace y que es muy frecuente, el Papá Nicolau, que se le pregunta a la paciente, ¿ya se realizó su Papá Nicolau? ¿Para qué? Para un pesquisaje de alguna enfermedad. También la parte ginecológica, creo yo que muchas veces por la cantidad de pacientes pasa por desapercibido hacer un examen ginecológico y a veces no nos damos cuenta de que hay pacientes que tienen lesiones papilomatosas, sí, que son lesiones que se pueden prevenir también. Nos basamos solo en hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, el hipotiroidismo, sí, que son las más frecuentes que se ven aquí. Normalmente de los pacientes que desde que yo estoy aquí en Loja he visto que la mayoría de pacientes son hipotiroideos, que es una cantidad muy elevada. Y cuando estuve en el área de pediatría, me llamaba mucho la atención que vendían pacientes que se caían de la silla, niñitos, y ya se fracturaban. Decía, pero tan raro que los niños se fracturen así. Entonces decía la doctora, deficiencia de vitamina D, eso tienen que buscar, son niños que no se alimentan adecuadamente. Entonces ahí uno como que va poniendo chequeo, no, tengo que ver pacientes, tengo que mandarle vitamina D para ver cómo está su nivel, al paciente tengo que mandarle una hemoglobina para ver si no tiene anemia. Tuvimos el caso de un niño que él presentaba una epístasis, el niño, y decía, no, es que hace mucho frío, no, es que ha de ser sensible. Y un médico particular le realiza un examen básico, una biometría, cuando ve que tenía una anemia severa, tenía una alteración en la función roja, entonces dice, no, vaya a Solca, dígale que le ayuden ahí, no está bien. Entonces nos decía la doctora, ustedes tienen que hacer un examen rutinario, los pacientes, una biometría es básica, que no se puede pasar por desapercibido en un niño menor de 5 años. No es solamente coger y hacerle el hemoQ, no, tienes que hacerle un examen para ver cómo está toda la serie roja de un niño. Entonces son cosas que uno va aprendiendo, ¿sí?, con el tiempo y que sirven y que siempre tenga en cuenta el paciente que todo examen que se le indica, cualquier médico es para buscar alguna patología que él piense. Muchas gracias, doctora Divi. Doménica, ¿qué estrategias o programas exitosos conoce que hayan logrado mejorar la detección temprana de enfermedades crónicas en poblaciones culturalmente diversas? Bueno, aquí algunos programas a destacar es, por ejemplo, en nuestro país conocemos como lo que es la estrategia de atención primaria en salud intercultural. ¿Qué es lo que ha hecho este programa? Incorporar lo que son parteras tradicionales, también mediadores interculturales, así como también acercar lo que son las brigadas médicas hacia lo que son los sectores en donde se encuentran comunidades indígenas. Por otra parte, también tenemos lo que es el programa de la ventana de los 1000 días. Esta es muy importante, puesto que forma parte de un proyecto mucho más grande a nivel del país, conocido como Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Este se basa principalmente en realizar controles nutricionales dentro de lo que son los niños. En este caso, el Estado proporciona lo que es un bono a cada una de las madres gestantes con escasos recursos para controlar tanto el estado nutricional de la madre durante los 270 días de la gestación y los posteriores 730 días al nacimiento del bebé. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? El Estado controla tanto la salud nutricional de la madre como también del nuevo individuo. Por otra parte, también cabe recalcar un programa que me llamó mucho la atención, pero que actualmente no se encuentra vigente en nuestro país, sino que forma parte de la política de salud de Estados Unidos, conocido como el programa REACH,
que hace referencia al Rational and Ending Approaches to Community Health. ¿Qué es lo que hace este programa? Implementa lo que son intervenciones guiadas o intervenciones específicas hacia lo que son la detección temprana de enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión y la diabetes, específicamente en poblaciones afroecuatorianas, indígenas y latinos dentro de lo que es este estado. Muchas gracias, Doménica. Agradecemos a todos por habernos dado sus respuestas a todas estas preguntas. Esperamos que todas las personas que nos están escuchando pues tengan muy en cuenta estas indicaciones y sobre todo la importancia, como lo dice el tema, la importancia de la detección temprana de estas enfermedades. Producción, ¿qué tenemos a continuación? A continuación, en la pepa del asunto, siempre al día. La medicina familiar es una especialidad médica que se centra en la atención integral de las personas, por ello demanda la actualización constante, así que invitamos a todos a compartir las novedades sobre este tema. Doctor Álvaro, ¿cuáles han sido las actualizaciones o avances más significativos en la forma en que se diagnostican o detectan tempranamente las enfermedades crónicas más comunes, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión o enfermedades cardíacas? Bueno, como estamos en un medio que ha evolucionado todos los días, pues lo que más ha avanzado ha sido la parte tecnológica. Imagínense que ahora tenemos hasta los smartwatch. Desde el punto de vista para hacer actividad física, también tenemos smartwatch propiamente para ir midiendo algunos indicadores, presión arterial, valores de glucosa, oximetría. Existe también algunos biomarcadores. Actualmente ya se puede predecir 15 a 20 años atrás pacientes que tienen características de poder desarrollar diabetes o patologías, es decir, se hace estudios de tipo genómicos. Claro, eso todavía hasta que llegue a nuestra localidad, pues sí está medio complicado. Actualmente ya cuando tenemos un paciente con una patología como la diabetes, están ahora en boom lo que son los relojes o los sensores de glucosa o los monitores continuos de glucosa. El costo es una limitante porque ya están en nuestro país, cada monitor cuesta $1,500 y hace una modulación de los valores de glucosa en los pacientes y con eso es muy fácil pues ir regulando las dosis de insulina, sobre todo en los pacientes con diabetes insulino dependientes. Yo creo que aquí deberíamos nosotros ayudarnos muchísimo de lo que es la telemedicina. Si nosotros queremos mejorar la parte diagnóstica en nuestros pacientes y vemos que es un poco complicado tener de primera mano estos compuestos o estos factores de tipo actuales, podremos tomar mano de lo que ya tenemos. Y con el apoyo a veces de especialistas mediante la telemedicina, pues yo creo que se los utilizaría de mejor manera. Como dijo la doctora, en este momento, mi estimada doctora, hay casi 21,000 personas en el Ecuador haciendo diálisis y hemodiálisis. Toditos los días vemos en la radio o en la televisión. Sí. Ministerio de Salud no paga las dializadoras. ¿Y por qué se da eso? Porque tenemos demasiados pacientes que hacen diálisis. ¿Por qué? Porque estos pacientes no se los diagnosticó a tiempo. Si este paciente se hacía un control, lo que dijo la doctora, urea, creatinina, y hacemos con nuestro celular, con un celular que una aplicación descargable gratis que es lo que es el GloboRis, que es una aplicación de la OPS y podemos determinar cómo está, evitamos que progrese nuestro paciente porque podemos acoplar tratamientos adecuados o podemos pedir ayuda de nuestros nefrólogos en nuestros hospitales. Mire, cada diálisis y hemodiálisis cuesta $1,460. Multipliquemos esto por 12 meses y multipliquemos esto por los 21,000. Por año nuestro ministerio gasta más de $340 millones solo en este tratamiento paliativo. No es que se va a curar, claro, solo le alarga la vida. Y un paciente que ingresa en un estado de hacer diálisis, es un paciente que tiene hasta 4 veces más el riesgo de fallecer por un infarto, por un derrame. Lo mismo pasa con los pies. Cada año más de 2,000 personas se amputan una parte de su pie. Como dice aquí mis queridos compañeros, si yo veo la fisiopatología y hoy amputo una parte del pie, en 3 años, si yo no me cuido, termino perdiendo el otro pie. Parcial o totalmente. Lo mismo pasa con los ojos. Y hace unos años apenas estábamos con el 5.6% de porcentaje de discapacidad visual. Ahora
bordeamos el 7%. Lo mismo pasa con la física y con la intelectual, producto directamente de estas enfermedades. Entonces, nuestros médicos de primer nivel, nuestros pacientes y nuestras familias tienen que estar a la vanguardia, acudir a las unidades de salud, y con lo que tenemos es suficiente para poder hacer un diagnóstico y un seguimiento adecuado. Muchas gracias, doctor Álvaro. Doctora Divian, ¿existen nuevas recomendaciones o pautas actualizadas sobre los chequeos o screenings periódicos para la población general o para grupos de riesgo específicos? Sí, actualmente existen diversos tipos de screening acorde a la enfermedad que nosotros queramos buscar. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión, actualmente incluso la Organización Panamericana de la Salud sacó el HERTZ, que es como una actividad, una promoción, una campaña que hacen a nivel mundial. ¿Para qué? Para que el paciente se tome la presión diariamente. Durante unos 10 días se le da una cartillita al paciente, él acude a cualquier unidad de salud, descansa, se toma la presión y después de eso en su control se le valora si haya habido algún incremento de la tensión arterial. Siempre especificando dónde fue la toma de la presión porque de acuerdo a eso cambia el diagnóstico. Otra cosa que también hace en este caso no solamente la OPS, sino el Ministerio de Salud Pública, el tamizaje en los niños, el tamizaje neonatal, que hacen para buscar enfermedades, ¿sí? Que pueden ser, en este caso, prevenidas en ese momento, detectadas a tiempo más que todo, no prevenidas, detectadas a tiempo. ¿Para qué? Para ayudar a la madre. En el momento de que se detecta alguna de estas patologías, el Ministerio de Salud Pública llama a la madre, informa sobre la patología y le ayuda en el seguimiento para que el niño no se sienta solo durante toda su vida con esta patología. También tenemos los tamizajes que se hace de Papa Nicolau, que también el Ministerio de Salud Pública que les indica realizarse un Papa Nicolau por lo menos una vez al año, y si no hay ninguna normalidad puede ser a cada 3 años realizarse, dependiendo si no hay riesgo en este caso de la paciente. Las campañas que hacen a nivel de Ecuador sobre cuando ya es la semana para prevención del cáncer de mama, que vienen a hacer los chequeos, en este caso hacen mamografías gratis en Guayaquil, suelen hacer una parte muy grande de las mujeres se reúnen, hacen mamografías. Posterior a eso, las pacientes que tienen alguna normalidad hacen alguna ecografía y le dan un seguimiento y ya hacen una detección temprana de alguna lesión en este caso. Es así como se hace diversas actividades que no solamente las hacen tanto el Ministerio de Salud Pública, sino la parte privada. El paciente puede encontrar tanto públicamente como privadamente diversos tipos de actividades para prevenir una enfermedad. Entonces, actualmente hasta en la televisión ya sale, la hipertensión se produce por esto, en el TikTok salen muchos doctores informando, miren, tenemos estos medicamentos que ayudan mucho mejor la hipertensión, o tenemos estos medicamentos que ayudan mucho más en la diabetes para que el paciente no presente una enfermedad renal crónica. Pero como les digo, todo va de la mano con el paciente, hacerlo concientizar de la enfermedad, que no tomen a la ligera. No es que se va a curar al paciente y ya con eso nunca más va a tener, es mejorar su calidad de vida. ¿Para qué? Para que pueda tener un envejecimiento normal y pueda su familia no estar tan estresada, porque un paciente que se complica es un paciente que primero se deprime. No solamente él, se deprime la familia y a veces se dan por vencidos y la falta de ese familiar puede destruir toda una familia. Entonces, más que todo, hay que tener en cuenta que sí tenemos muchos screenings para prevención de enfermedades. Muchas gracias, doctora. Doménica, ¿qué pasos prácticos podemos tomar como sociedad para asegurar que la detección temprana de enfermedades crónicas sea un derecho equitativo para todas las personas sin importar su origen cultural? Bueno, hablando un poquito de esto, lo primero que hablaría es garantizar el acceso universal y sin discriminación hacia lo que son los servicios de salud preventivos, así como también su respectivo diagnóstico en este caso, de enfermedades crónicas durante el primer nivel de atención. Por otra parte, también reconocer legal y políticamente lo que son las diversidades culturales, así como también los saberes ancestrales como parte del sistema integral de salud. Por otra parte, también promocionar lo que es el financiamiento hacia lo que son los programas comunitarios interculturales, es decir, llevar lo que es la información tanto de prevención como de promoción de salud hacia lo que son las comunidades alejadas, como por ejemplo las comunidades rurales y también las de la periferia.
Y como último que podría acotar es también fortalecer lo que es la participación de los pueblos originarios y comunidades dentro de lo que es la formulación de políticas públicas en salud. Muchas gracias, Doménica. Agradecemos a todos por habernos despejado todas estas dudas. Producción, ¿qué tenemos a continuación? Este es el momento de hablar contigo. En la Pepa del Asunto, hablemos con el público. Agradecemos a todas las personas que se nos cita para compartir con nosotros y este es el momento para poder dar paso a todas las preguntas que hayan en el público. Mi pregunta es, ¿qué pruebas diagnósticas básicas deberían incluirse en un chequeo médico preventivo anual para identificar enfermedades crónicas silenciosas? Muchas gracias. Doctor Álvaro. Bueno, aquí nosotros como ministerio somos muy tajantes en qué pedir, porque por ejemplo hemos visto por ahí algunos problemitas de que se pide cosas innecesarias, lo cual agota los pocos recursos que como ministerio tenemos. Todos eso somos muy tajantes. Cuando se hace un control, deberíamos pedir una biometría por año, podríamos pedir glucosa, urea, creatinina, ácido úrico para ver función renal y para ver algún estado de dislipidemia, colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL. El LDL es el principal que nosotros valoramos en un paciente crónico porque es el que nos genera los infartos y los derrames cerebrales. Por ahí podríamos valorar con un TGO-TGP y un TSH. Si hay molestias, podríamos pedir otro tipo de exámenes, un hemo cuando hay molestias, un coproparasitario cuando no se conoce el tipo de agua o el tipo de higiene que tenga esa familia. Pero lo óptimo es lo que le acabo de decir. Hay muchas personas que piden que pruebas hormonales. No, cuando el paciente tiene, se debe pedir. Pero lo básico, lo que le acabé de decir. Muchas gracias, doctor Álvaro. Continuamos, ¿tenemos más preguntas? Un saludo cordial a todo el equipo de la Pepa del Asunto. Mi nombre es Juliana Saca, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Loja, y como cada semana es un gusto acompañarlos en esta sintonía. En el contexto del manejo integral de la salud, me gustaría plantear la siguiente inquietud. ¿Qué barreras enfrentan actualmente los sistemas de salud en el diagnóstico precoz de enfermedades crónicas? ¿Y qué papel puede desempeñar el médico general en superar esas limitaciones desde el primer nivel de atención? Muchas gracias. Doctora Vivian. Bueno, con respecto a la primera barrera que tenemos son los equipos biomédicos. Tenemos que tener en cuenta que en algunos centros de salud no se tiene calibrado los tensiómetros, las balanzas. Entonces eso sí viene a ser un factor muy importante que limita mucho poder diagnosticar adecuadamente una patología. También podemos decir la falta de medicamentos que, como dijo el doctor, muchas veces no se hace el pedido acorde al número de pacientes que nosotros tenemos. Tenemos que hacer un pedido del número ya existente y una proyección de lo que podremos tener el siguiente mes para mantenernos abastecidos. Más que todo como médicos en este caso de primer nivel, en lo personal, cuando yo estaba en mi centro de salud, lo que nosotros hacíamos, el problema que teníamos siempre era de que teníamos descalibrados los tensiómetros, porque hay que tener en cuenta que hay pacientes que tienen elevada e incrementada demasiado la presión y eso hace que se descalibre el tensiómetro, por ende inmediatamente no vamos a tener una calibración de eso. Entonces lo que hacíamos nosotros era ya tener más o menos chequeado a los pacientes que eran recurrentes y poder tener un tensiómetro especial para ellos. Siempre las pilas tendrían que estar bien cargadas y en algunas ocasiones nosotros como personal médico traíamos nuestro propio tensiómetro para poder hacer una toma adecuada del paciente, porque hay que tener en cuenta también que puede que no todas las cosas nos dé el Ministerio de Salud Pública y también la mayoría de médicos hacemos de nuestros propios recursos que el paciente no pierda su control. En este caso a veces no tenemos abastecimiento de tirillas para realizar toma de glucosa o no hay glucómetro para cada uno de los médicos, entonces se hace un esfuerzo por parte del médico de primer nivel. ¿Para qué? Para tener su tensiómetro, su balanza, su hemoglobinómetro también en algunas ocasiones, los que tienen un poquito más.
y para tomar la glucosa. Entonces son cosas y esfuerzos que a veces no ve el paciente, pero sí lo hace el ministerio en este caso, el personal de salud del ministerio, que es muy silencioso en algunas ocasiones y a veces muchas ocasiones siempre nos recriminan que no tenemos esto, que no hay atención, pero tampoco ven que a veces de nuestros propios recursos sacamos para que no se vea tanto desabastecimiento en la parte pública, en la salud más que todo de los pacientes. Muchas gracias, doctora Divia. Doctor Álvaro. Mi querida doctora, complementando lo que dijo la doctora Divia, bueno, nosotros en nuestro Ecuador manejamos la iniciativa HEARTS. Y por suerte nuestra universidad maneja un proyecto, se puede decir que maneja dos, porque yo manejo uno que está casi muy acoplado a las actividades que hacemos. Pero nosotros en nuestras 29 unidades de aquí de Loja ya tenemos los tensiómetros validados, cada 32 mediciones se validan, se calibran solos. Tenemos actualmente los mapas, mi doctora dijo muy claro y muy buen criterio, que antes nosotros hacíamos la medición con las tarjetas, 5 días de medición, de preferencia el mismo profesional, de preferencia a la misma hora, de preferencia que el paciente descanse y de acuerdo a los 8 pasos que se estipula. Pero ahora ya tenemos nosotros los monitores, son unas máquinas, las cuales le pongo al paciente y me mide 24 horas y con ese sí, no me sale para que el paciente no creo que tengo o sí tengo, me sale si tiene o no tiene. También tenemos ya los electrocardiógrafos para hacer electrocardiogramas. Por lo cual nosotros en nuestras unidades de salud actualmente ya hacemos, se puede decir, hasta actividades que hace una clínica. Y muchas de estas actividades las manejan nuestros internos rotativos. Bien formadito, yo digo, el interno rotativo de nuestra gloriosa universidad es un médico más. Y eso tienen ya nuestras unidades, por eso los estándares y los datos epidemiológicos locales han ido mejorando, porque ya tenemos por ahí ciertos equipos que nos ayudan. Algo bueno es que, como usted dijo, doctora, vamos mejorando cuáles son los desafíos, vamos valorando ciertas complicaciones de esta enfermedad y dentro de estas son los infartos, los derrames, los problemas renales, por lo cual se trabajó muy duro para crear un informe para que nos permitan comprar medicación, no solo nos compre medicación que va dentro de los medicamentos que van a evitar que el paciente llegue a un infarto, a un derrame, hasta un 32% baja, inclusive las enfermedades renales que son los ISGLT2 y otro tipo de compuestos que ya en agosto, gracias, bueno, si se da todo lo que está estipulado, lo podríamos tener acá, más otro tipo de compuestos, como por ejemplo de insumos, que también con los informes técnicos bien establecidos, tendríamos para hacer evaluación integral de los pies a los pacientes. Bueno, nuestro centro de salud sí lo tenemos, pero la idea es que los tengan todos los centros para evitar el epidemia. Muchas gracias, doctor Álvaro. Producción, ¿tenemos más preguntas? Buenos días, estimados invitados. Un cordial saludo desde la carrera de medicina de nuestra universidad. Quiero felicitarles por su gran programa y plantearles la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias de promoción se pueden implementar para generar conciencia y corresponsabilidad ciudadana en la detección temprana de estas enfermedades? Muchas gracias. Doctor Álvaro. Bueno, cuando hablamos de promoción y prevención es el primer eslabón de nuestro Sistema Nacional de Salud y de nuestro modelo de atención integral. Y aquí es donde somos expertos los médicos de primer nivel. El estudiante de medicina desde el segundo ciclo ya comienza a saber que no solo el ARA2, el calcio antagonista, el diurético tiazídico son para la presión, sino también que baje de peso, que haga actividad física, que es la promoción de la salud. Lo que dijo la doctora, hacer las ferias de la salud. Nosotros, por ejemplo, como ministerio hacemos 4 ferias de salud por cada unidad operativa por año. Recién estado tuvimos una feria de salud y mire, en esa feria de la salud tomamos la presión, hicimos glucosa, peso, talla, índice de masa corporal y solo ahí descubrimos 11 pacientes ya con alteración de sus valores. Esta semana se los agendó, se les hizo los exámenes y ya el día de hoy inclusive ya iniciamos un tratamiento con insulina porque el paciente ya estaba demasiado alterado, ya no para iniciar tratamiento con un tratamiento vía oral, sino ya con una insulina, es decir, sí funcionan este tipo de actividades de emoción. Algo muy importante, y tomo nuevamente una experiencia que nosotros hacemos, es tocamos puertas a nuestra misma gloriosa universidad, el área de psicología, y pedimos que nos ayuden con 2 compañeros psicólogos para nuestras unidades. Nos ayudaron con los compañeros psicólogos, bueno, estudiantes ya del último año que ya manejaban muy bien, así que ya eran psicólogos. Claro.
Y mire, cuando nosotros nos ponemos a ver un poquito ya adecuadamente el manejo de los pacientes, algunos pacientes no llegan a metas de manejo, por más que se los educa, se les da la medicación, se los va a ver en casa, se habla con la familia. ¿Por qué ese paciente no llega a cumplir las metas? Es decir, mi paciente está controlado por la parte emocional. Eso influye mucho. Las guías actuales dicen, maneje la parte emocional. Y cuando nosotros vinculamos nuestros psicólogos al manejo de nuestros pacientes, nuestros psicólogos dicen, doctor, ¿sabe por qué no llega? El paciente tiene duelo sin cerrar. No acepta su patología, no acepta que su hija se le casó, no acepta que se le murió el marido y él perdió su proyecto de vida. Claro. Entonces, al nosotros manejar de esta manera, con el apoyo multidisciplinario, mire, tenemos un paciente controlado que evitamos un posible paciente con un infarto, con un derrame, que si ya nos vamos a la parte ya económica, cada día de hospitalización de un paciente vale $2.500, mínimo 10 a 15 días, $25.000 por internación. Es más fácil prevenir que manejar las complicaciones. Muchas gracias, doctor Álvaro. Producción que tenemos a continuación. Buenos días a todos los que conforman la Pepa del Asunto, agradeciendo este espacio tan valioso que nos ayuda a cuidar mejor de nuestra salud y la de nuestras familias. Yo tengo una pregunta con respecto al tema de hoy. Como futuro médico, en zonas rurales donde hay poco acceso a centros de salud, ¿qué estrategias simples podrían aplicarse para detectar enfermedades crónicas a tiempo? Gracias. Doctora Divia. Bueno, yo cuando hice la rural, recuerdo que a mí también me tocó así, dije, ¿y ahora qué hago? Porque es una población que yo recién conocía, pero creo que el ganarse a las personas, eso ayuda bastante. Poder conocer cuál es el líder comunitario, que es la persona que le abre las puertas prácticamente a la comunidad, es la persona que la puede acompañar a hacer sus visitas domiciliarias, a poder encontrar pacientes que muchas veces nosotros no sabemos cómo llegar allá. Entonces dicen, no, sabe que por acá, al crear ese vínculo con la comunidad, la adherencia al tratamiento se vuelve mucho mejor. Desde algunos puntos de vista que yo vi y lo viví en la rural, es una experiencia demasiado hermosa la parte rural, porque ahí tú te creas como médico, ahí tú palpas la realidad de una persona que tú muchas veces dices, ay, es que no llega rápido, pero cuando tú vas, caminas lo que esa persona camina y dices, no, él no llega rápido porque es muy difícil acudir al centro de salud. A veces ves las condiciones de la persona, no le puedo decir coma sano si es un paciente que solamente vive con $3. Entonces ver la manera de cómo enseñarle a hacer algún huertito para que pueda sembrar algo, para que de eso coseche o a su vez lo pueda vender y poder tener un poquito más de ingreso. También la parte de enseñarle al paciente a crear un pequeño negocio, como quien dice, para que se pueda mantener. Y las amas de casa que a veces les dicen, no, es que yo no hago nada. No, la ama de casa también está haciendo su trabajo porque también está cuidando al niño, es una persona que también está sometida a estrés. Entonces, uno crea ese vínculo que es más fácil. Si el paciente no puede acudir para hacer el examen o un examen de laboratorio, ver la manera de cómo yo, buscando recursos, tocando puertas, puedo acudir como médico rural hacia esa casa, a ayudar al paciente, que es lo que también hicimos acá en mi posgrado actualmente, a una paciente que estaba en muy difícil acceso, que necesitaba exámenes de laboratorio y que con ayuda de mis amigos de ahí del posgrado dije, no, sabes que veamos la manera de cómo hacemos, muy accesible la parte de acá del laboratorio. Nos ayudó, nos dijo, sí doctora, tranquila, venga, le ayudamos. Entonces se crea ese vínculo, la paciente actualmente ya está en tratamiento, es una paciente que se hizo el pesquisaje, la visité, tenía la presión aumentada en los exámenes de laboratorio, glucosas aumentadas, tenía la TSH aumentada, ya tenía la paciente hipotiroidismo, tenía diabetes, hipertensión, que todo eso se pudo pesquisar de esa manera. Tenemos que olvidarnos de estar tanto en el escritorio y cuando somos rurales y acudir a la comunidad, que créanme que va a ser una experiencia muy hermosa y les va a enriquecer mucho como profesionales. Muchas gracias, doctora Divia. Producción, ¿qué tenemos a continuación? Y ahora desmentimos mitos y te contamos la verdad en 10 personas dijeron. Bueno, en este segmento vamos a realizar lo que es el enunciado de un mito. Y cada uno de ustedes más o menos van a hacer una estimación entre el 1 a 10 personas, que es lo que pensaron, ¿sí? Vamos a comenzar, doctora Divian. ¿Cuántas personas piensan que si no siento nada, no tengo nada? Yo creo que 10.
Ya. ¿Qué piensa usted, doctor? Igual, 10. Doménica. Igualmente 10. Muchas gracias. Doctor Álvaro, ¿cuántas personas piensan que los chequeos médicos son solo para personas mayores o cuando uno ya está enfermo? 10 yo le pongo. Ya. Doménica. Igual 10. Yo también 10. Doménica, ¿cuántas personas piensan que detectar una enfermedad crónica a tiempo solo me va a generar más preocupación y gastos? 10. ¿Ya, doctor Álvaro? Igual. También. Doctora Divian, ¿cuántas personas piensan que si mis padres tuvieran una enfermedad crónica, yo también la tendré y no hay nada que hacer? Yo creo que unos 7. ¿Doménica? Yo le pongo 8. ¿Ya? Yo Doctor le pongo Álvaro. unos 5. Gracias. Finalmente, doctor Álvaro, ¿cuántas personas piensan que las enfermedades crónicas sí se curan? Yo creo que ahí 5 también. Porque ya pues viene la mano del médico. Doctora Doménica. Yo también le pondría un 5. Yo también la mitad. Sí. Ya, muchas gracias por sus aportaciones. Y realmente, pues sí, a veces hay ciertas convicciones o ciertas definiciones de la comunidad, ¿no? Y es muy importante también, pues, tener en cuenta esto. Bueno, para finalizar, doctor Álvaro, ¿cuál sería su mensaje final a la comunidad oyente? Bueno, yo creo que aquí lo más importante es abramos la mentalidad a la cultura preventiva. Debemos prevenir, ya deberíamos, cumplo 30 años. Ya no son los mismos tiempos de antes. Yo me acuerdo que hace unos años atrás hablábamos de salud de enfermedad y cuando hablamos de salud de enfermedad, de un tema muy bonito, pues hablamos de las posibilidades de que mi paciente se enferme, pero normalmente la edad era siempre pasada los 50 años. Claro. Ahora, como dijo la doctora, hay pacientes de 30 años que ya tienen diabetes, que ya tienen hipertensión, que ya tienen problemas de tiroides. Sí. Y ojo, problemas de tiroides en una edad temprana son bien complicados. Entonces, debemos ir generando una cultura de prevención. Muchas gracias, doctor Álvaro. Doménica, ¿cuál sería tu mensaje final? Bueno, yo me enfocaría un poco más en lo que es prevención y promoción de la salud dentro de lo que son las comunidades indígenas, puesto que estas, al estar un poco en la periferia o en la zona rural, no es muy accesible lo que son los servicios de salud. Incluso, como mencionó la doctora, es muy difícil para ellos llegar hacia lo que son los centros de salud para realizarse los respectivos controles. Muchas gracias, Doménica. Y doctora Divian, ¿cuál sería su mensaje final? Bueno, como mensaje final, primero que todo, a las personas que se den cuenta que los médicos lo que quieren hacer es mejorar la salud y evitar alguna complicación. Para los futuros médicos, como me dijeron a mí, trata al paciente como que fuera tu familiar, y como tú tratas a tu paciente, así mismo en algún momento tratará a un médico a tu familiar, ¿sí? Muchas gracias, agradecemos a los invitados por habernos abordado lo que es este tema el día de hoy. Es hora de dar por culminado este excelente programa de la Pepa del Asunto. Recuerden a todas las personas que nos siguen, sintonizarnos todos los viernes a las 11 de la mañana. Agradecemos al doctor Álvaro Quinche, especialista en medicina familiar y comunitaria, máster universitario en dirección e intervención sociosanitaria, a la doctora Divian Quispe, médico residente del posgrado de medicina familiar y comunitaria, y a Doménica Naula, estudiante de la carrera de medicina. Muy buenas tardes con todos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en la Pepa del Asunto. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido con nosotros. No olvides sintonizarnos la próxima semana en este mismo espacio por UNL Radio. La Universidad Nacional de Loja te invita al Segundo Congreso Internacional de Educación a Distancia y en Línea